Amigos, ¿quiénes de ustedes quieren aprender un método sencillo para determinar, esclarecer, detectar cuál es el medio de control correcto para poder adelantar los procesos que ustedes tengan, los casos que ustedes tengan en lo contencioso administrativo? Si dijiste que sí, te quiero dar la bienvenida a esta tremenda masterclass. Masterclass en reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho. Un método sencillo para que tú puedas establecer justamente cuál es el medio de control o la acción judicial adecuada, exacta, perfecta para ventilar el caso por el cual te están contratando. Mi nombre, David Peñuela, y soy el fundador de la Escuela Internacional de Formación Jurídica y te quiero dar la bienvenida a este tremendo espacio. Y no solo te quiero dar la bienvenida, sino realmente te quiero reconocer. ¿Qué implica reconocer? Simplemente decirte, en este momento, my friend, te admiro. Y tú dirás, este loco, ¿por qué me admiras y ni siquiera me conoce? Por una razón. ¿Sabes por qué? Porque en este momento el 99% de los colombianos, de la gente en Latinoamérica, están echados en un sofá, en una cama, tal vez haciendo otra cosa que no es constructiva. Sin embargo, tú, a pesar de tener todo el derecho de poder descansar, en este momento estás invirtiendo tiempo, sacando tiempo de tu tiempo para venir acá y tener esta tremenda información. Así que de entrada te digo mi admiración porque estás haciendo lo que el 99% no hace. Es curiosísimo que la gente quiera tener resultados extraordinarios y no esté, digamos, dispuesta a dar la milla extra. Tú lo estás haciendo y de entrada te digo mi admiración porque no hay nada más harto que una persona mediocre. Como segundo punto, quiero comentarte, quiero hablarte un poco, seguramente la mayoría de ustedes ya me conocen, pero quiero que sepan que acá vamos a tener un lenguaje tranquilo, también jovial, y yo he entendido algo. Entre más sencillo es el lenguaje, más fácil llega el mensaje a la persona, al estudiante. Entonces, por favor, si tú estás esperando que acá yo te hable en latín y que si te diga, por lo tanto, como quiera que, tal vez se me sale, pero no es mi estilo. Así que por el contrario, vas a encontrar una masterclass totalmente práctica. Si tú me conoces y ya sabes, has visto mis videos, sabes que yo soy litigante, sabes que soy profesor y eso por supuesto trae consigo que haya una mezcla súper interesante de la teoría, pero de lo que es importante en la práctica. Y paso, antes de entrar a la masterclass, a comentarte un poco de la escuela y de David Peñuela, porque hay personas que tal vez no me conocen, que llegaron porque otra persona les dijo, oiga, venga, que hay un loco ahí que va a hablar de responsabilidad del Estado, reparación directa, nulidad y restablecimiento del derecho. Venga a ver ese tipo que tiene por decir. Me presento, como te decía hace un momento, mi nombre es David Peñuela y soy el fundador de la Escuela Internacional de Formación Jurídica, un centro de educación en el que te enseñamos todo lo que en la universidad no te enseñan. Allá en la universidad te enseñan teorías y muchos profesores y profesoras son reservados en relación con la información que comparten. Nosotros en la escuela te queremos compartir lo que a nosotros nos ha generado éxito en la práctica. Y justamente de eso, lo que vas a escuchar hoy es parte de la información que a mí me ha costado 10 años consolidar. Soy magíster en Derecho de Daños, especialista en responsabilidad y daño resarcible de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho de Daños de la Universidad de Girona en España. Soy profesor de posgrado y de pregrado en responsabilidad del Estado, Derecho Procesal Administrativo, técnicas de juicio oral. Y en los últimos 10 años he litigado un montón de casos y he ganado cerca del 90% de los casos. Le he ahorrado al Estado 16 millones de dólares. Y con esto quiero decirte que hoy vas a recibir una información de fondo y de muy alto estándar. Esto, my friend, es lo que yo dicto en posgrado. ¿Listo? Así que en este momento te voy a pedir un favor. Nota, necesito que tomes nota. O sea, en este momento hay un montón de evidencia científica que relaciona el hecho de tomar nota con el aprendizaje. Si tú en este momento estás en la cama y dices, ay no, yo mientras veo Pasión de Gavilanes, entonces estoy escuchando la clase del profesor David, no, my friend, o lo uno o lo otro, o te quedas en Pasión de Gavilanes a ver qué es lo que pasa, o te vienes acá a ver si esta información pone dinero en tu bolsillo. No puedes hacer las dos cosas. Así que por favor en este momento, las personas que están haciendo multitasking, no más, lo paran en este momento, por favor, y se enfocan.
se enfocan en esta información, o si no, por el contrario, les diré, más bien retírense del aula de clase porque no van a aprender, ¿listo? Entonces, les voy a pedir un favor y es súper concentrado. Cierren Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, correos electrónicos. En este momento regálense hora y media para ustedes, ¿listo? Teniendo claro eso, vamos a comenzar a hablar de la reparación directa de la nulidad y el restablecimiento del derecho como mecanismos para justamente poder ventilar y proteger los derechos, pero con un preámbulo. Y acá ya empezamos y acá necesito que desde este momento tomes nota. Vamos, el preámbulo parte de la base de entender cuál es el contexto a partir del cual vamos a ejercer la reparación directa y la nulidad y el restablecimiento del derecho. Es decir, si nosotros estamos hablando de acciones judiciales, es porque también estamos hablando de acciones judiciales que tienen un fin. Ahora, ese fin, hablando de la reparación directa y de la nulidad y el restablecimiento del derecho, normalmente es la responsabilidad del Estado. Y en tanto esos dos medios de control se unen en esa, digamos, en esa similitud, pues tenemos que hablar de responsabilidad del Estado. Ojo, no estoy diciendo que el único, que digamos que ambas tengan y que sean totalmente iguales en eso, no, se parecen en eso, pero tienen diferencias y justamente eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, antes de empezar, te decía, hay que marcar digamos que un contexto a partir del cual o dentro del cual se mueven esos medios de control. Y ese contexto es la responsabilidad del Estado. ¿Cómo podemos definir la responsabilidad del Estado? La responsabilidad del Estado es la obligación en cabeza del Estado, por supuesto, de reparar los daños injustificadamente causados a la víctima. Daños injustificadamente causados a la víctima. Fíjate que estamos hablando de una obligación. Cuando estamos hablando de una obligación, eso implica definitivamente que estamos en el marco, sí, de las obligaciones, tal cual. Es decir, si estamos hablando de que el Estado tendrá que responder patrimonialmente por los daños injustificadamente causados a la víctima, pues tenemos que comenzar a hablar de 1, ¿qué es daño? 2, ¿qué es antijuridicidad? 3, ¿qué es obligación? Y lo vamos a resumir de forma muy breve. ¿Listo? Empecemos por la obligación. La obligación es un vínculo jurídico que ata a un deudor con un acreedor para que el deudor, a favor del acreedor, realice una prestación de dar, hacer o no hacer. Es decir, es un vínculo, es una atadura jurídica en el cual hay 3 elementos: deudor, acreedor y una prestación, la cual el acreedor se la puede exigir al deudor. Ahora, además de eso, tienes que entender lo siguiente. Si estamos hablando de responsabilidad patrimonial del Estado, eso quiere decir que para que se aloje la acreencia y la deuda, tiene que haber un patrimonio. Es decir, tiene que por un lado existir patrimonio en cabeza del Estado, que sería el deudor, pero también patrimonio en cabeza de los demandantes, ¿cierto? Es decir, que si estamos hablando de personas naturales, el patrimonio, ¿cómo surge? Con la vida. ¿Y cómo se extingue? Con la muerte. Por lo tanto, ya tendrás que entender que quien va a demandar son personas vivas. Y por el otro lado, el deudor, ¿quién sería? El Estado. ¿En qué consiste la prestación? Sencillo: reparar los daños. ¿Por qué? Pues porque la obligación tiene porque la responsabilidad tiene como esencia reparar perjuicios. ¿Todo tipo de perjuicios? No, my friend, no todo tipo de perjuicios. Solo aquellos perjuicios que sean injustos. Dicho en otros términos, solo aquellos perjuicios que sean antijurídicos. ¿Cuáles son los perjuicios antijurídicos? Esa discusión es antiquísima, pero básicamente te digo lo siguiente. El apellido antijurídico que trae el daño, es decir, los daños antijurídicos, son aquellos daños respecto de los cuales se concreta cualquiera de los 3 títulos de imputación que, por supuesto, fundamentan, que justifican la responsabilidad del Estado: falla en el servicio, riesgo excepcional y daño especial. Ahora, te pregunto,
Si hay daños antijurídicos es porque hay daños jurídicos. Claro, hay daños jurídicos. Es decir, daños que siendo daño, entendido daño como la aminoración o la creación de una situación desventajosa en el patrimonio de una persona, se lo tiene que aguantar en su patrimonio. Y se lo tiene que aguantar porque no hay razón por la cual vayamos a demandar a la otra persona para solicitarle la reparación de los perjuicios. En esa medida, como te decía, se necesita que haya una justificación para que nosotros le endilguemos el daño, le imputemos el daño a una persona para que la persona, en este caso el Estado, deba resarcir esos perjuicios. ¿Listo? De hecho, si tú miras el artículo 90 de la Constitución, el artículo 90 de la Constitución te habla nada más y nada menos que de daño antijurídico. Es decir, la antijuridicidad del daño llegó a Colombia a través de la Constitución de 1991 por un concepto importado por allá de la Constitución española. Y el artículo 90 de la Constitución colombiana, que es el marco de responsabilidad patrimonial, contractual y extracontractual del Estado, te dice lo siguiente: el Estado responderá, ojo, patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Fíjate que de la lectura del artículo se desprenden varias cosas. Uno, que tiene que haber daño antijurídico. ¿Por qué? Pues porque la finalidad principal de la responsabilidad es reparar daños. Si no hubiera daño antijurídico, no hay razón de ser de la responsabilidad. Primer punto, debe haber daño antijurídico. Segundo, bueno, corrijo, debe haber daño. Ahorita hablamos de la antijuridicidad del daño. Primer punto, tiene que haber daño. El eje central de la responsabilidad es el daño. Segundo punto, mira lo que te dice: que sean imputables, causados, escucha, causados por la acción o la omisión. Es decir, estamos en presencia también de un elemento que vincula a un actor, es decir, a un victimario, a un agente del Estado, con una acción o una omisión que generó un daño en el patrimonio de la víctima. Por lo tanto, estamos hablando de lo que antes se conocía como nexo causal, que hoy se denomina imputación. Y finalmente tienes el apellido antijurídico. Y la antijuridicidad se concreta cuando habiendo daño, la antijuridicidad se concreta cuando habiendo daño, tú respecto del daño puedes decir la causa de ese daño es falla en el servicio, riesgo excepcional o daño. ¿Listo? Entonces, de esa forma, tenemos los tres elementos que componen la responsabilidad, que son daño, imputación y fundamento. Te voy a hacer un resumen hasta este momento para luego de ello entrar a los medios de control y comenzar a explicar el tema como es, para que puedas entender qué es lo que tiene que ver esta introducción con los medios de control que vamos a ver. Resumen del tema que hemos visto hasta este momento. El artículo 90 de la Constitución establece la cláusula general de responsabilidad estatal en Colombia, tanto para lo contractual como para lo extracontractual. ¿Por qué hablamos de responsabilidad del Estado? Porque los medios de control que vamos a ver hoy, que se tratan de nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa, tienen justamente la finalidad de demandar al Estado para que el Estado repare los perjuicios causados y para poder entender de qué tipo de responsabilidad estamos hablando y de qué tipo de daños estamos hablando, pues tenemos que entender un poco el marco del concepto de responsabilidad, diciendo, y continúo con el resumen, que la responsabilidad es la obligación que nace en cabeza del Estado, consistente en reparar los daños injustificadamente causados a la víctima, entiéndase, antijurídicamente causados a la víctima, con su acción o con su omisión. Con lo cual, dentro de la definición tenemos varios elementos. Primero, estamos hablando de una obligación. Por lo tanto, tenemos que entender que estamos en relación o enfrente de un vínculo jurídico que ata a una persona, a un acreedor con un deudor, para que el deudor, a favor del acreedor, realice una prestación que consiste en ¿qué? En la reparación de los perjuicios. Ahora bien, y esto no lo he dicho, o lo dije entre líneas, pero lo digo de forma exacta, ¿cuáles elementos tienen que converger
para que nazca esa obligación? Daño, imputación y fundamento. Es decir, si hay daño y hay imputación, pero no hay títulos de imputación, entiéndase, falla en el servicio, riesgo excepcional o daño especial, no hay daño, perdón, no hay responsabilidad. Si hay imputación, si hay fundamento, pero no hay daño, no hay responsabilidad. Si hay únicamente daño, no hay responsabilidad. Si hay únicamente imputación o fundamento, tampoco hay responsabilidad. Entiendas entonces que son requisitos de carácter sine qua non, es decir, sin los cuales no puedes configurar la responsabilidad del Estado. Por lo cual un juez o una juez de la República en cualquiera de sus grados, juzgado, tribunal o Consejo de Estado, no podría bajo ninguna circunstancia declarar la responsabilidad del Estado. Entonces, el daño a secas luego tiene que tener un apellido que se llama antijurídico, que lo encuentras con los títulos de imputación: daño especial, riesgo excepcional o falla en el servicio. Les voy a pedir un gran favor y es que silencien sus micrófonos. Jorge Cuartas, ayúdame, porfa. Gracias. Entonces les decía que se requieren de esos tres elementos. Si tú te encuentras con un caso que llega a tu oficina, ¿cierto? Y te dicen, uy, doctor o doctora, es que imagínese que me llegó, imagínese que mi esposo murió en un quirófano. ¿Ok? ¿Estamos hablando de daño? Pues claro, ahí hay un daño. Murió en un quirófano. Posiblemente, pues lo más lógico sería a través de una intervención quirúrgica. Pero luego, además, uno diría, ok, existe una conexión entre el daño, entendido como muerte, y la realización de la operación. Uno en principio diría, pues sí, porque es que si no lo hubieran operado, por supuesto no se hubiera muerto. Sin embargo, nos tenemos que hacer una pregunta final, y es esa conexión, esa acción que generó la muerte de la persona en el quirófano. Y cuando digo acción, entiéndase la modificación del mundo exterior más o junto con la omisión, es decir, omisión también se encuentra dentro del concepto de acción. Si llegamos a la conclusión de que definitivamente por acción u omisión imputable al Estado hay responsabilidad o hay forma de mandar al Estado, ahí estás en medio de una responsabilidad. Todo esto simplemente para hacer un abrebocas y dejarte claro lo siguiente. Antes de que tú te estés planteando la posibilidad de escoger cualquiera de los dos medios de control de los que vamos a hablar hoy, antes que nada tienes que verificar estos tres elementos de la responsabilidad: daño, imputación y fundamento. Teniendo claro más o menos la base, el contexto general dentro del cual se mueven los medios de control, ahora sí pasemos a los medios de control. Es decir, estábamos hablando un poco del elemento sustancial. Responsabilidad patrimonial del Estado, entendida como la obligación a cargo del Estado, la obligación de carácter patrimonial consistente en reparar los daños injustificadamente causados a la víctima. Si uno entiende eso, luego uno dice, listo, viejo David, ya entendí, brother, ya entendí que tiene que haber un daño, que tiene que haber una imputación y que tiene que haber un fundamento. Yo necesito es que usted me diga cuáles son las herramientas para que yo accione ese derecho de acción, valga la redundancia, para que ejecute ese derecho de acción que está en cabeza de la víctima para que pueda demandar al Estado. Y para eso, entonces, hablando de los dos medios de control que tenemos acá, tenemos, entre otras acciones judiciales, estos dos medios de control. Pero antes de entrar a esos medios de control, quiero decirte lo siguiente. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, vulgarmente conocido como el CEPACA, que corresponde a la Ley 1437 del 2011, que entró en vigencia en el 2012, por allá en julio, los denomina medios de control, pretensiones, pero para que a ti te quede fácil grabarte esta información en tu cabeza, los medios de control no son más que acciones judiciales. Acciones judiciales. La acción, ahora, no te estoy diciendo que los denomines así, que cuando estás en público hablando con abogados o abogadas, digas, ay, esa es la acción de reparación directa, porque te la van a montar y te van a decir, ay, es que usted está desactualizada, ¿cierto? Como en Colombia y en Latinoamérica somos tan proclives a estar criticando a la otra persona, entonces te van a joder y te la van a montar. Entonces, entiende que se trata de medios de control o pretensiones. Sin embargo, para que te quede fácil entender, se llaman acciones judiciales. Entonces tenemos dos tipos de acciones judiciales
que vamos a ver hoy. ¿Hay más? Pues claro, hay como 15 medios de control. Mira, hay como 15 medios de control de todos los sabores, de todos los colores, de lo que tú quieras y para lo que tú quieras. ¿Quieres atacar un acto administrativo? Se te tiene. ¿Quieres atacar un contrato? Se te tiene. ¿Quieres demandar en parche? Se te tiene. ¿Quieres demandar la protección de derechos colectivos? Se te tiene. ¿Quieres ejecutar un acto administrativo o una norma con fuerza, un acto administrativo con fuerza de ley? Dale, se te tiene. Se te tiene. Es decir, hay un montón de medios de control. Si tú te vas al artículo 135 en adelante, te vas a encontrar con todos los medios de control que tú quieras. Sí, cerca de 15 medios de control. Hoy vamos a escoger 2. ¿Cuántos? 2. Reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho. Vamos a empezar con una historia. Y esta historia se da en el marco del decreto 01 del 84. Del cual hablé ayer en el Facebook Live. El decreto 01 del 84 establecía también los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el de reparación directa. Y también, como lo hace hoy, establece un término de caducidad de, para la reparación directa, 2 años, contados a partir del día siguiente al de la causación del perjuicio, y por el otro, 4 meses para la nulidad y restablecimiento del derecho, contados a partir del día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo que queremos demandar. En el marco de ese decreto 01 del 84, y te cuento esta historia para que luego me entiendas lo que te voy a decir en relación con el CEPACA, pasaba algo muy importante que hoy está codificado en el CEPACA para definitivamente cerrarle la puerta a los abogados y a las abogadas leguleyas, pero que en su momento, en vigencia del decreto 01 del 84, es decir, desde mitad del 2012 para atrás, digamos que no existía una herramienta codificada como tal, sino que todo era vía jurisprudencial, y es lo que se denomina la teoría de los móviles y de las finalidades. Que esa teoría básicamente te viene diciendo es: yo como juez, yo como juzgador, aplico el medio de control que resulte correspondiente con la naturaleza de la demanda que tú me estás planteando. Dicho en otros términos, yo como juzgador voy a analizar tu demanda, y si yo de tu demanda puedo interpretar que lo que quieres es, por ejemplo, controversias contractuales, cuando en realidad como denominaste la demanda era nulidad simple, a pesar de que tú pudiste haber denominado la demanda como nulidad simple, lo cierto es que de la lectura de la demanda se desprende claramente que tu finalidad es básicamente un asunto de controversias contractuales. ¿Listo? Y esa teoría de los móviles y las finalidades tiene una repercusión no solo en intención, sino desde el punto de vista procesal, específicamente en relación con la caducidad. ¿Qué es la caducidad? Es una sanción que el legislador estableció respecto de aquellas personas que, teniendo la posibilidad y el derecho de demandar ante la justicia la protección de sus derechos, no lo hacen en cierto término, no lo hacen en el plazo establecido por el legislador. Es una sanción que el legislador impone a las personas que, teniendo un interés de acudir a la administración de justicia, por descuido no lo hacen. ¿Y cuál es la finalidad de imponer esa sanción? Generar seguridad jurídica. Entonces, te estoy hablando de caducidad en cuanto a su definición y en cuanto a su finalidad. Imponer seguridad jurídica. La seguridad jurídica está por encima de la justicia. Escucha muy bien. La seguridad jurídica está muchas veces, el 99.99%, por encima de la justicia. ¿Listo? Bien. ¿Todo este rollo a qué va? Pues que en el decreto 01 del 84 o en vigencia, la gente lo que hacía es que cuando analizaba el caso decía, mierda, ya se generó la caducidad. Es decir, llegaba un caso, por ejemplo, de nulidad y restablecimiento del derecho, que tenía 4 meses para ser demandado, pero cuando llega el cliente a la oficina del abogado o la abogada, pues ya los 4 meses han pasado. Razón por la cual ese medio de control pues ya no estaba, digamos que vigente y a la mano para el abogado para demandar. Por lo que en su momento, para hacerle trampa a la ley, los abogados tramposos y las abogadas tramposas lo que hacían es decían,
No, pues simplemente demandemos la reparación de los perjuicios. Y disfrazamos la reparación directa, perdón, disfrazamos la nulidad y restablecimiento del derecho de la reparación directa. Es decir, un poco hacían lo que pasaba con Caperucita y el lobo, ¿no? Entonces el lobo se disfrazaba de oveja, pero cuando llegaba a la casa de Caperucita, venga, acá pasa exactamente lo mismo. Yo me disfrazo de reparación directa, pero en realidad en el fondo hay nulidad y restablecimiento del derecho. Si tú te vas al artículo 137 y 138 del CEPACA, ahí vas a encontrar codificado, pues no te van a decir que efectivamente esto se llama, esta es la teoría de las móviles y de las finalidades, pero básicamente yo te estoy diciendo que ciertos párrafos que vas a encontrar en el artículo 137 y 138 del CEPACA corresponden a la codificación de esa teoría en el Código de Procedimiento Administrativo, porque antes todo se resolvía a través de sentencias del Consejo de Estado, y era el Consejo de Estado, a través de sus sentencias, el que decía, un momentico, acá hay caducidad. ¿Por qué? Porque acá hay indebida escogencia de la acción, y de eso también vamos a hablar hoy, de la indebida escogencia de la acción. Acá hay indebida escogencia de la acción. Este caballero o esta dama pretende meternos el gol haciéndonos creer que se trata de reparación directa, cuando se trata en realidad de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, si tú te vas al 137, mira que el 137 te dice lo siguiente. Numeral 1, artículo 137. Cuando con la demanda no se persiga, más bien te lo pongo de la siguiente forma. Mira el parágrafo del artículo 137 y te dice lo siguiente. Si de la demanda se desprende que se persigue el restablecimiento automático del derecho, la demanda se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente. Porque ¿qué pasaba? También en su momento pasaba no solo la confusión intencional entre reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, sino también se daba confusión entre nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho. Porque antes decían, bueno, listo, no vayamos por los perjuicios. Por ejemplo, hablemos de un caso de inhabilidad, un caso de una persona que fue retirada, ¿listo? A través de un acto administrativo. La echaron, le iniciaron un proceso disciplinario, la echaron y pues la inhabilitaron. Y resulta que la persona dice, pucha, no me puse las pilas, se me pasaron los 4 meses y luego pasa, pues que yo necesito atacar ese acto administrativo porque pues eso me daba dinero a mí, es decir, yo trabajaba, ese era mi ingreso y no he conseguido trabajo, voy a conseguir a alguien a ver si me hace el torcido para tumbar ese acto administrativo a pesar de que ya no tengo tiempo. Y también en su momento, por allá en vigencia del artículo del decreto 800, del decreto 01 del 84, también habían abogados y abogadas que se prestaban para esa leguleyada y les decía, pues metámoslo por nulidad simple, es decir, ataquemos el acto administrativo, no pidamos reparación directa, perdón, no pidamos reparación de los daños ni restablecimiento del derecho, pero como si desaparece el acto administrativo, pues desaparecen sus efectos, eso querría decir que usted podría volver allá a trabajar. A pesar de que no le paguen esos salarios dejados de percibir, o como se llama esa vaina, creo que se llama salarios, ¿cómo es? Brazos caídos, ¿cómo se llame? Yo no soy laboralista ni me interesa. Entonces, ni me interesa hacerlo y respeto profundamente a todas las personas que son laboralistas, son unos berracos, unas berracas, pero no es mi gusto. Entonces, como se llame, brazos caídos, alzados, hacia arriba, hacia abajo, los salarios dejados de percibir. Esos salarios dejados de percibir, uno podría decir en su momento, pues, hombre, no, yo no los pido, ¿listo? Por efectos procesales no lo voy a pedir porque si lo pido se pillan que yo estoy pidiendo nulidad y restablecimiento del derecho. Solo pidamos la nulidad simple. Pero acá le cierran la puerta y le dice, parágrafo del artículo 137, si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático del derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente. Es decir, el artículo siguiente es nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Listo? Bien, teniendo claro este contexto, es decir, resumen rápido, ¿qué hemos visto hasta este momento? Hemos visto una parte sustancial y luego estamos viendo una parte procesal. Parte sustancial consistente en definir qué es la responsabilidad del Estado, porque la responsabilidad del Estado es la que le da vida a los mecanismos judiciales que establece el legislador para que usted vaya y reclame lo que dice el artículo 90. Responsabilidad del Estado definida como la obligación patrimonial o la obligación del Estado
consistente en reparar patrimonialmente los daños injustificadamente causados a la víctima, que para lo cual deben existir tres elementos: daño, imputación y fundamento. Cuando se reúnen estos tres elementos, puedes decir, voilà, hay responsabilidad. Ahora sí, luego te puedes ir a los medios de control para ver cuál es el medio de control idóneo. Y cuando nos fuimos a los medios de control, comenzamos a decir, uno de los elementos para determinar cuál es el medio de control perfecto, correcto, idóneo, para que no le aleguen a usted la indebida escogencia de la acción y por lo tanto caducidad, es uno de los elementos, es la teoría de los móviles y de las finalidades, consistente básicamente en que le dicen, oiga, my friend, yo le voy a interpretar a usted la demanda de acuerdo a lo que usted quiere, no a lo que usted me está diciendo en el título, ¿no? Es decir, yo voy a explorar el espíritu de su demanda y a partir de esa exploración es que yo determino como juez cuál es el medio de control que voy a aplicar y por lo tanto el procedimiento. Porque recuerde que pueden haber medios de control que tienen un procedimiento especial. Ejemplo, la nulidad por inconstitucionalidad, artículo 135, tiene un medio de control específico. Más bien, tiene no tanto un medio de control específico, tiene un procedimiento específico. Si usted se va al artículo 179, en el artículo 179 del Código le habla de cuáles son las etapas que normalmente tiene, las etapas comunes que se le aplican a la mayoría de medios de control que no tienen un proceso especial. Entonces usted ya allá va a encontrar que desde la presentación de la demanda hasta la finalización de la audiencia inicial es la primera etapa, que desde la finalización de la audiencia inicial hasta la finalización de la audiencia de pruebas es la segunda etapa, y que desde la finalización de la audiencia de pruebas hasta la notificación de la sentencia de primera o segunda instancia o la que sea o única instancia es la última etapa, pero hay medios de control que tienen un procedimiento específico. Bien, cerrado ese paréntesis, les decía, uno de los elementos para poder entender cuál es el medio de control correcto es la teoría de los móviles y de las finalidades, que tiene relación sobre todo con los actos administrativos. Y teniendo claro eso, entonces vamos ahora sí a empezar con la descripción del artículo 138, que es el que corresponde al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Y el artículo 138 le dice lo siguiente: nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada, mire, toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo, amparado en una norma jurídica, y ojo, porque acá viene lo importante, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se restablezca el derecho. Fíjese que de la lectura del primer párrafo del artículo 137, desde ese momento, el legislador le está diciendo pilas. La nulidad y el restablecimiento del derecho únicamente aplica para atacar actos, ojo, para atacar en principio actos administrativos respecto de los cuales usted quiera, uno, declarar su nulidad. ¿Por qué? Pues porque cualquiera de las 5 o 6 causales establecidas allá en el párrafo 2 del artículo 137 se configura. 2, que como consecuencia de esa declaración le restablezcan el derecho. Sigamos con el ejemplo de la persona que fue destituida e inhabilitada por X tiempo. Pues usted, ¿qué va a solicitar como restablecimiento del derecho luego de solicitar la nulidad y la nulidad del acto administrativo? Pues que lo restablezcan allá al sitio donde estaba. Y finalmente, si el acto administrativo que ha sido declarado nulo respecto al cual se regeneró el restablecimiento del derecho generó perjuicios, pues, my friend, pídalos. Eso es lo que le está diciendo el artículo, ¿cierto? Pero fíjese algo, y es que la causa del daño, escuche muy bien, la causa del daño, y esto por favor anótelo con rosado, con amarillo, con azul, hágale bombitas, hágale corazoncitos, mejor dicho, que se vea que eso es muy importante. La causa del daño, la única causa, escuche muy bien, la única causa de responsabilidad del Estado bajo el concepto y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es un acto administrativo que podría ser ilegal. No más. No se invente la rueda, no se invente otra cosa, no se invente absolutamente nada más. Únicamente el acto administrativo.
Con lo cual, si usted quiere demandar un acto administrativo, pues ¿qué tendrá que hacer? Ir a invocar, como le decía hace un momento, cualquiera de las causales establecidas en el párrafo 2 del artículo 137, que el acto administrativo se expidió con violación de las normas en que debería fundarse, sin competencia, con violación del derecho de audiencia y de defensa, todo ese rollo que está allá. Pero usted allá no va a alegar asuntos distintos a la expedición de un acto administrativo. Con lo cual, vuelvo y le repito, el acto administrativo es la causa jurídicamente relevante, es la causa adecuada, es la causa única de la generación de los perjuicios que usted pretende reparar, hablando de la nulidad y el restablecimiento del derecho. Ahora nos vamos a la reparación directa, diciéndole lo siguiente: la reparación directa es un medio de control residual. Pero ojo, residual no porque se use poco, sino porque antes de usted seleccionar el medio de control de reparación directa, usted lo que tiene que comenzar a hacer es analizar su caso a través de los requisitos y de la naturaleza de cada medio de control para determinar si ese caso se puede ventilar a través de esos medios de control. Con lo cual, si llega usted a la conclusión de que por ningún motivo otros medios de control distintos a la reparación directa son aplicables en este caso, ahí sí usted se va a la reparación directa. Dicho en otros términos, el medio de control de reparación directa es un medio de control por descarte. Es decir, todo lo que no corresponda a otros medios de control corresponde a la reparación directa. Pero eso no quiere decir que la reparación directa sea la menos usada. De hecho, pasa todo lo contrario. El 90%, el 80% de los casos en Colombia de responsabilidad del Estado se ventilan por reparación directa. ¿Listo? Bueno, no sé si el 80, tal vez entre el 70 y el 80, entre el 70 y el 90%, porque otros tantos son importantes y se ventilan a través de la nulidad del restablecimiento del derecho. Pero es residual. Con esto le quiero decir que antes de estar hablando y que se le llene la boca de decir, ay, reparación directa, momento, wait, paso a paso, vas y luego miras los medios de control y si ningún medio de control definitivamente se acompasa con lo que tú estás diciendo, ahí sí puedes decir, coroné medio de control en cuanto a su elección, es la reparación directa. ¿Listo? Teniendo claro eso, este preámbulo, te cuento que el artículo 140, en el párrafo 2, y me voy a detener en el párrafo 2, te establece cuáles son las causas que dan lugar para la generación de la reparación directa. Y mira lo que dice. De conformidad con el inciso anterior, artículo 140, reparación directa. ¿Cuál es el inciso anterior? Pues el inciso anterior es la repetición del primer párrafo del artículo 90 que ya lo leímos, que dice que el Estado será responsable por los daños intijurídicos imputables al Estado causados por acción u omisión. Y te dice, con base en el artículo anterior, el Estado responderá entre otras. Y acá te enuncian las causas jurídicamente relevantes para utilizar el medio de control de reparación directa, que son un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo expresas instrucciones de la misma. Te pregunto, ¿por algún lado encuentras el concepto de acto administrativo? No. No. El acto administrativo que en principio tú consideras viola el ordenamiento jurídico es un asunto propio que se ataca a través de la nulidad y el restablecimiento del derecho, no de la reparación directa. Porque de la reparación directa, y te lo voy a poner así de forma clara, de la reparación directa o con la reparación directa lo que pretendemos es ventilar aquellos casos de responsabilidad extracontractual. ¿Listo? Es decir, para la responsabilidad contractual normalmente ¿qué tienes? Pues el medio de control de controversias contractuales. Si por el otro lado tienes actos administrativos y quieres demandar y la causa del perjuicio son actos administrativos, pues tienes los medios de control de nulidad.
Pero si por el contrario lo que tú pretendes es que haya una responsabilidad extracontractual, y este es otro tip que te permite esclarecer para la escogencia perfecta del medio de control, es el tema de contractual o extracontractual. Si se trata de un asunto de extracontractualidad, reparación directa. Es decir, si se trata de un asunto de extracontractualidad, por un lado, es decir, en donde no hay contrato y en el que por el otro no hay nulidad y restablecimiento del derecho, ni nulidad porque la causa del perjuicio no es un acto administrativo que queramos atacar, ¿te vas por dónde? Por la nulidad, perdón, por la reparación directa. Entonces, por reparación directa, entendiendo que se trata de asuntos extracontractuales, en donde es por acción u omisión u operaciones administrativas, mira, por ahí cabe todo lo que tú quieras. Expedición, por ejemplo, o suscripción de tratados internacionales que generen daños. Por ejemplo, falsos positivos, masacres, secuestros, desaparición forzada. Todo lo que tú quieras que sea extracontractual entra por ahí. Que un militar iba borracho, un policía iba borracho en una moto y estrelló a una persona, estaba en cumplimiento de sus deberes en el periodo laboral o en el término laboral, lleva. Una violación de una señora, de un niño, de una persona en un CAI, en un centro de atención inmediato, lleva. Sí, sí, es decir, todo lo que implique la extracontractualidad va por ahí, va por ahí. Ahora bien, quiero que entiendas lo siguiente, Ya el consejo final y determinante para que tú puedas escoger definitivamente, de forma correcta, el medio de control adecuado es determinar cuál es la causa jurídicamente relevante. Si tú puedes determinar cuál es la causa jurídicamente relevante, determinante, te queda muy fácil entender lo siguiente. 1, ¿quién es el demandado? Es decir, ¿a quién voy a demandar? 2, ¿cuál es el medio de control? Bueno, antes de eso, póngale cuidado. 1, ¿a quién voy a demandar? 2, ¿por qué lo voy a demandar? 3, ¿cómo lo voy a demandar? 4, ¿cuáles son los requisitos para demandarlo? Y 5, el término de caducidad. Es decir, hallar la causa jurídicamente relevante es vital. Si tú eres litigante en cualquier país en donde te encuentres, Perú, Bolivia, México, Argentina y cualquier otro país, y tú no tienes ni idea de cómo hallar la causa jurídicamente relevante, estás grave, my friend, grave, porque seguramente no vas a saber a quién demandar, con lo cual te van a poder excepcionar dentro de la demanda, dentro de la contestación de la demanda, que falta legitimación de la causa por pasiva. Segundo, si eliges mal el medio de control o la acción judicial, ¿qué te van a decir? Incluso te podrían decir indebida escogencia de la acción. ¿Por qué? Pues porque usted escogió reparación directa y cuando en realidad se trata de nulidad y restablecimiento del derecho. También te puede decir, oiga, es que no solo la escogió mal, sino que ahí hay caducidad. O incluso te pueden decir, un momentico, pero es que esa causa que usted invoca no tiene nada que ver con mis funciones. Usted está hablando que la expedición del acto administrativo o, por ejemplo, la expedición de sentencias de providencias judiciales que pudieron haber causado el daño antijurídico. Un momentico, pero es que yo soy una entidad administrativa del orden nacional y hago parte de la rama ejecutiva, o perdón, del poder ejecutivo. Entonces, pues yo, como no hago parte del poder judicial o de la rama judicial, pues evidentemente yo no tengo ¿qué? Pues no tengo facultad jurisdiccional, con lo cual, como yo no puedo emitir providencias judiciales, pues yo no causé el daño, my friend. Falta de legitimación en la causa por pasiva. ¿Listo? Así que así de importante es el tema. Pero antes de entrar a este tema, es decir, a la selección de la causa jurídicamente relevante, quiero decirte lo siguiente. Si bien te dije que siempre que hay un acto administrativo que en tu consideración adolezca de nulidad, de nulidad, te vas a ir por nulidad y restablecimiento del derecho, y que en otros asuntos que no tengan nada que ver con actos administrativos, te vas por reparación directa, que entendiendo que se trata del medio de control perfecto y correcto para la extracontractualidad, quiero decirte que hay un punto medio, pero que no genera discusión. Es decir, no es difícil de entender, pero hay que tener mucho cuidado. Y son aquellas demandas que tienen
como fuente el acto administrativo, pero es un acto administrativo legal, no ilegal. Dicho en otros términos, siempre que tú consideres que la causa del daño es un acto administrativo particular que a tus ojos y a tus lentes es ilegal, te vas por nulidad y restablecimiento del derecho. Todo lo que sea ilegalidad, te vas por nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Por qué? Pues porque tú tendrás que vencer la presunción de legalidad de ese acto administrativo que encuentras por ahí en el artículo 87, 88, 89 o el que sea del CEPACA. Lo tienes que vencer ¿cómo? Pues invocando y probando las nulidades, las causales. Pero cuando el daño se genera por un acto administrativo que es legal, es decir, que respeta el ordenamiento jurídico, el asunto ya no se ventila a través de la nulidad y el restablecimiento del derecho, muy a pesar de que hay un acto administrativo, sino que se va por reparación directa. ¿Y por qué por reparación directa? Porque nosotros no vamos a discutir la legalidad del acto administrativo, sino que vamos únicamente a solicitar la reparación de los perjuicios que ese acto administrativo válido, legal y respetuoso del ordenamiento jurídico genera en nuestro patrimonio, que es lo que normalmente se ha conocido y se ha denominado daño especial. Es decir, el daño especial es aquel daño anormal y grave que se genera por el rompimiento en la igualdad de las cargas públicas, que siempre se da, ojo, que siempre se da por un acto lícito. Puede ser un contrato, una ley, un acto administrativo, una actuación administrativa lícita, una operación. Es decir, tú no vas a controvertir la licitud porque es lícito, sino que tú vas a decir, es un momentico, ahí me generaron un perjuicio grave y anormal como consecuencia del rompimiento de la igualdad de las cargas públicas. Dicho eso, ahora sí, y como punto final de esta masterclass, te voy a compartir el método, parte del método para que tú puedas seleccionar de forma correcta la causa jurídicamente relevante que ya sabes que te sirve para establecer a quién voy a demandar, por qué voy a demandar, bajo qué medio de control la voy a demandar, cuál es el medio de control, el medio de control que voy a utilizar y los requisitos de ese medio de control. Para lo cual te voy a compartir, pizarra. Vamos a ver si nos deja en este momento. No veo el tema de la pizarra en este momento. Ya la encontré. Listo. Pregunto, en este momento, alguien que por favor prenda el micrófono rápidamente y me diga si en este momento están viendo la pizarra. Está cambiando, todavía no. Sí, sí se ve. Todavía no. Todavía no se ve, No se ve todavía. No se ve. Bueno, está cargando. no. Espérenme un segundo. ¿Ahí se ve? Listo, ya se ve. Sí, sí, sí. Bueno, espérenme un segundo que algo está pasando con esta vaina, con la tecnología. Ya. Sí, pero espérenme un segundo, espérenme, porque es que algo está pasando acá con el computador. A ver. Bueno, pues les cuento que está difícil el tema de la pizarra. Algo pasa. Bueno, voy a intentarlo nuevamente y si no, pues se lo explico, es muy sencillo. No se pudo. Desde mi computador no se pudo. Listo, pero se los explico de la siguiente forma. Mire, básicamente la cuestión es la siguiente. Para que usted halle la causa jurídicamente relevante, es decir, la causa que de forma determinante usted seleccionó como la única causa o la concausa del daño, usted tiene que hacer dos evaluaciones. ¿Cuántas? Dos. Tiene que hacer dos elucubraciones, dos análisis. Es decir, la causa jurídicamente relevante, la determinación más bien de la causa jurídicamente relevante, tiene dos estadios, ¿listo? Tiene dos niveles. El primer nivel es el fáctico y el segundo nivel es el jurídico, ¿listo? Fáctico y jurídico. Si la causa que vamos a analizar pasa el filtro, pasa el examen que vamos a hacer en el nivel fáctico y en el nivel jurídico,
usted puede decir, esa causa es jurídicamente relevante. Y ahí sí usted comienza a mirar, bueno, ¿quién causó esa causa? Valga la redundancia, ¿quién la generó? Nivel fáctico y nivel jurídico. Cada nivel tiene unas teorías que aplicadas generarán un resultado. Entonces, haga de cuenta que es como un embudo. Usted tiene un embudo, mete la causa jurídica por acá, el embudo pues tiene unos filtros y si pasa esos filtros, llega acá el primer resultado. Tenemos el primer nivel fáctico. Ok, lo logramos. Haga de cuenta que es como una canica. Toma esa canica y la pasa por un segundo filtro. Ese filtro es el del nivel jurídico. ¿Listo? Entonces, entra la canica y también hay varios filtros. Es decir, cuando digo filtros, entiéndase, teorías. ¿Listo? Si de la aplicación de esa teoría la canica baja al final y llega a la sexta, esa canica que pasó por los dos filtros es la causa jurídicamente relevante. Vamos a empezar con la explicación del filtro fáctico. ¿Listo? El filtro fáctico está determinado. Mire, esto que usted va a escuchar, escuche muy bien, esto que usted va a escuchar en este momento es el resultado de lo que en Europa se conoce como los principios de responsabilidad civil extracontractual. Y yo se los estoy trayendo acá. ¿Gracias a qué? A la maestría que hice en Derecho de Daños. ¿Listo? Entonces le voy a traer elementos que se manejan a nivel europeo e internacional y que ya están utilizándose en Latinoamérica para hallar la causa jurídicamente relevante. ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es el filtro de ese embudo fáctico? La teoría de la conditio sine qua non. Seguramente ustedes ya han escuchado esta teoría de la conditio sine qua non, es decir, la teoría que establece la condición sin la cual no. ¿En qué consiste esa teoría? Que yo mentalmente me voy a representar la eliminación de la causa que estoy analizando. Y si de la eliminación mental de esa causa desaparece el resultado entendido como daño, digo, esa causa fácticamente me sirve. No sé si jurídicamente, pero fácticamente sí. Entonces la selecciono. Entonces, mire, le voy a poner un ejemplo muy rápido y muy básico. Cuando usted, supongamos el ejemplo, mire, el caso, sigamos con el caso del policía que iba en una moto, iba borracho durante su horario laboral y mató a una persona. ¿Listo? Entonces, la pregunta, nosotros podemos comenzar a mirar ese caso desde cualquier estadio fáctico. Entonces, venga, si el policía no hubiera ido a trabajar hoy, ¿hubiera atropellado a Juan Pérez? Pues la respuesta es no. Es decir, desapareciendo el día de trabajo del policía, ¿desaparece el resultado? Sí, la selección, listo. Desde este momento me sirve solo para lo fáctico. Oiga, si el atropellado no hubiera salido de su casa, supongamos que en pleno COVID tenía pico y cédula, oiga, ¿para qué salió por bruto? Lo atropellaron. Si no hubiera salido, ¿no lo hubieran matado? Pues sí, claro. Esa causa también no sirve. Oiga, si el policía no hubiera estado borracho, entonces hubiera tenido la posibilidad de tener sus 5 sentidos alertas para frenar, para lo que sea. Sí, claro. ¿Hubiera desaparecido la muerte? Probablemente. Ok, listo. Entonces, la seleccionamos como causa fáctica. Y así todas las causas que usted crea que en el caso pudieran afectar, usted las analiza, como le acabo de mencionar, a partir de la teoría de la condición sine qua non. Si yo elimino esta causa, desaparece la consecuencia, y si la respuesta es sí, la selecciona. Es decir, si la respuesta es sí, se le abre el filtro del embudo y la canica baja. ¿Listo? Y la canica baja. Con lo cual, en la primera cesta, usted ya tiene el primer paso, 50%. Ahora tenemos que completar el otro 50% para saber si esos elementos que acabamos de mencionar, si esos eventos que acabamos de seleccionar son a su vez, desde el punto de vista jurídico, relevantes. ¿Y por qué jurídico? Y esta parte es muy importante, porque tenemos que seleccionar son aquellos eventos que al derecho le importan. Hay situaciones que siendo fácticas y existentes al derecho no le importan. Con lo cual, en este segundo filtro, tenemos que aplicar unas teorías para determinar si efectivamente la canica nos importa, si la canica es importante desde el punto de vista del derecho o no.
hay varias teorías que tú puedes aplicar, pero yo te voy a compartir dos. Una, la causa adecuada. La causa adecuada es una teoría según la cual la causa jurídicamente relevante será aquella que desde el punto de vista de la probabilidad o desde el punto de vista de reglas técnicas, científicas o médicas, causó el perjuicio. Te vuelvo a repetir. La causa adecuada es una teoría según la cual cuando yo analizo la causa, yo verifico si esa causa tiene conexión con el daño. Y para conectar lo uno con lo otro, yo lo que verifico, digamos, para verificar esa conexión, yo analizo esa conexión a partir de o las reglas de la experiencia, con lo cual estoy hablando de probabilidad, reglas de la experiencia, o a partir, si estamos hablando de situaciones, por ejemplo, de responsabilidad médica o asuntos que sean técnicos, a partir de reglas médicas, científicas o técnicas. ¿Listo? Si vista esa causa a partir de los elementos que te acabo de mencionar, por un lado, hablando de reglas de la experiencia y por el otro, de reglas técnicas, científicas o médicas, concluyo que sí, que esa causa generó el daño. Esa causa, además de cumplir con la parte fáctica, cumple con la parte jurídica. Con lo cual la podríamos llamar causa jurídicamente relevante. Primera teoría. Y segunda teoría, la finalidad de las normas. La teoría de la finalidad de las normas. La teoría de la finalidad de las normas, básicamente lo que te quiere decir es la violación de la norma, que yo estoy analizando en este momento es la causa del daño. Te lo voy a poner en los siguientes términos. Supongamos, analicemos normas de índole vehicular. Entonces, ¿por qué un motociclista tiene que andar con casco? Hombre, pues porque si se casca, si se da un porrazo y se casca en la cabeza, pues para que no se mate, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad entonces de esa norma? Pues evitar que la persona, pues por supuesto, se lesione la cabeza, o sea, no es por joder, es que porque si tú te estrellas, listo, por lo menos te rompes el brazo o lo que tú quieras, pero por lo menos de acá estás bien, ¿sí? Por lo menos de acá estás bien. Esa es la finalidad de la norma que establece el uso del casco. Lo mismo podríamos decir del uso de, por ejemplo, del cinturón de seguridad en un carro, en un vehículo. Oiga, pues hermano, se trata de una actividad riesgosa, de una actividad peligrosa que puede causar daños, que le puede causar daños a usted y a otras personas. Por lo tanto, yo lo que pretendo es establecer unas normas para evitar esos daños. Y una de esas normas es el cinturón de seguridad. Supongamos lo siguiente, supongamos que el Estado, por culpa del Estado, que una persona, un agente del Estado atropella a una señora. La señora iba respetando el semáforo, iba respetando el límite de velocidad, no iba borracha, no iba trabada, no estaba drogada, nada, pero iba sin cinturón de seguridad. La atropellan, bueno, la estrellan realmente, un bus del IMPEC, por ejemplo, iba a exceso de velocidad, el carro de la señora chocó contra un poste, la señora se pegó en la cabeza, salió y luego de salir de pegarse antes de pegarse, o bueno, se pegó o no con la cabeza, eso no es importante, salió por el parabrisas, y eso sí es importante. Pongámoslo así, salió por el parabrisas y se estrelló de cabeza con otro carro y murió. Entonces, claro, fíjese que la teoría, en principio, ¿quién sería el responsable? Pues el Estado. ¿Quién se pasó el semáforo en rojo? El Estado. ¿Quién se paró el pare? El Estado. ¿Quién iba a exceso de velocidad? El Estado. Pero la otra señora también cometió su falta. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si se hubiera puesto el cinturón de seguridad? ¿La señora no se puso el cinturón de seguridad? Sí. Oiga, y podemos establecer con estudios, con peritajes, con estudios periciales, ¿qué hubiera pasado probablemente si la señora se hubiera puesto el cinturón de seguridad? ¿Hubiera muerto o no hubiera muerto? Si no hubiera muerto, pues entonces la muerte, fíjese que no es del todo achacable, no, del todo no, de hecho no es achacable al Estado. Y los daños que en vida la señora hubiera sufrido, sí, en principio,
son achacables al Estado. ¿Por qué? Porque yo analizo cuál fue la norma que se violó y a partir de ello, justamente, imputo daños, que puede ser para el demandante, hablando de hecho de la víctima para reducir costos, daños y perjuicios, o para el demandado, para atribuirle daños para que me responda. ¿Listo? Entonces, conclusión. ¿Qué tiene que ver todo esto con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa? Pues, my friend, muy sencillo. Que si tú tomas el caso y comienzas a analizar causa por causa para filtrarlo por la parte fáctica y luego por la parte jurídica y encuentras la causa jurídicamente relevante, esa causa jurídicamente relevante te va a dar la pista de si vas a atacar un acto administrativo particular respecto al cual debes atacar la presunción de legalidad, porque tú crees que es ilegal, o si nos vamos por la reparación directa. Amigos, con esto termino la masterclass. Mil gracias por escucharme y quiero que abran los micrófonos, por favor, para preguntas. Vamos a dar un espacio de 10 minutos por pregunta, perdón, por pregunta no, para preguntas. Y luego, al final de cuentas, al final de todo, les quiero hacer una invitación. Les voy a compartir una información muy importante. Mira, si tú en este momento no quieres escuchar la otra información, te puedes desconectar. No pasa nada. Les voy a compartir programas de la Escuela Internacional de Formación Jurídica para que se vengan a entrenar conmigo. Si en este momento tu intención era escuchar la masterclass y no lo otro, no pasa nada. Hay regalos a todo el mundo, te vas con toda la información que tuviste en este momento. Y para las otras personas que se quieran quedar, súper chévere porque van a tener una tremenda posibilidad. Ahora sí, si hay alguna pregunta, los escucho y genial si pueden levantar cámara, no sino prender cámara y micrófono para saber quién está ahí detrás de esa pantalla. O si no hay preguntas, pues pasamos a los programas. Les explico los programas, sencillo y listo. Hola David, hola compañeros, ¿cómo están? ¿Qué hubo, Tati? ¿Qué más? Qué chévere tenerte por acá. Ay, sí, pero he sufrido porque el internet estaba molestando, entonces se ha trabado mucho la imagen y el audio, pero bueno, lo que recibí, pues tú sabes que me encanta, entonces aprendí muchísimo. Quiero hacerte una pregunta sobre algo que de pronto no sé cómo plantearlo, y es sobre los actos complejos. Entonces, no sé si puedes darnos un ejemplo de ese tema. Actos complejos parte de la base de que hay varios actos que en reunión y en conjunto tienen un mismo fin. Eso es lo que se llama acto. ¿Por qué complejo? Pues como te decía, no se trata de un único acto, sino que se trata de varios actos administrativos, ¿listo? Que en conjunto reúnen una única voluntad del Estado. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, estamos hablando de títulos ejecutivos complejos. También es un título ejecutivo que tiene varios elementos. A eso se refiere el tema de actos administrativos complejos. ¿Listo? Gracias, Tati. Y cuando hablamos de actos administrativos complejos, tu consejo es, porque lo escuché alguna vez de un profesor, demandar todos los actos. Yo demandaría. O nos centramos en el estudio no, yo tal vez sí demandaría todos los actos. Sí, tal vez demandaría todos los actos, porque es posible que la ilegalidad de uno pudiera, digamos, ser determinante para la ejecución del otro. Si es así, los vincularía. Es decir, para ser más concreto, vincularía los actos administrativos que estuvieran íntimamente relacionados con la ilegalidad del acto administrativo que voy a demandar. O que es ilegal, mejor dicho. Sí. ¿Listo? Vale, esa era mi duda. Muchas gracias. Listo, un abrazo. Gracias. Doctor, buenas noches. ¿Qué hubo, José? ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Genial, doctor, si puedes prender la cámara para verlos. Estoy pelucado, ya. Ok, bueno. Doctor, le hago una pregunta respecto a los actos administrativos complejos que había hecho la pregunta a la compañera.
si demandamos el primer, digamos, el acto que generó los demás, que consideramos ilegal, con ese no se desprendería digamos, quedaría sin efecto los actos que derivan de este. Pues tocaría mirar. Justamente tocaría mirar. Mira, si tú te vas al artículo, por eso le hacía la precisión a Tatiana que, pues si no todos están ligados es decir, si el cumplimiento de los otros no están ligados al cumplimiento del ilegal, pues no pasa absolutamente nada. Mira, si tú miras la pérdida ejecutoria del acto administrativo, en el artículo 91 del CEPACA, tú ahí vas a encontrar varias causales por las cuales un acto administrativo no se puede ejecutar. Y es, por ejemplo, cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. Y es posible que uno de esos actos administrativos que hacen parte de la figura de actos administrativos complejos sea fundamento de derecho de otro. Y en ese evento, pues tú no tendrías que demandar la nulidad del segundo que es condicionado al primero, sino solo el primero y ya el segundo no queda sin posibilidad de ejecutoriarlo. Ah, perfecto. Ah, bueno, doctor, muchas gracias. Gracias. Vale. ¿Qué otras preguntas hay por ahí? ¿O nos vamos de entrada a compartirles los programas? Doc, ¿Qué hubo? ¿cómo está? Buenas noches. No, muchas gracias por la clase, muy buena. Una pregunta, dentro de la determinación, lo último que veíamos, la determinación de la causa jurídicamente relevante para el caso de reparación directa, nos decía usted que esas son las teorías que están utilizando en Europa. Hemos visto que, digamos, la jurisprudencia ha sido muy variante o ha variado mucho respecto a esto, ¿no? Ha ido y ha venido. En este momento, esos dos niveles de los que usted nos hablaba, el nivel práctico, el nivel jurídico, con estas teorías son las que se están utilizando, es decir, puedo estar seguro de que en un tribunal me van a aceptar eso, porque muchas veces depende, digamos, de la línea teórica, incluso filosófica que manejen los magistrados. Listo. Que le cambian a uno a veces el tema, ¿no? Le dicen, no, para mí voy a utilizar la causalidad adecuada por encima de la sine qua non, por decir algo. O se van por un lado, hoy en día, ¿son esas las que están utilizando acá en Colombia? Listo. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Hugo Pérez. Hugo, mira, te respondo de la siguiente forma. Si Hugo, si cualquier persona se va a dedicar a la responsabilidad del Estado, sobre todo la del Estado, se van a encontrar con un mundo de incertidumbre. Tendrán que abrazar la incertidumbre por varias razones. Porque si tú te fijas en relación con la responsabilidad del Estado desde el punto de vista sustancial, casi que el único artículo, no es el único, pero casi que el único, es el artículo 90 de la Constitución. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con tipología de daños, por ejemplo, daños patrimoniales, daños extrapatrimoniales. Hablando de los extrapatrimoniales, que ahí es donde no es pacífico el tema, tienes daño moral, tienes daño a la salud, tienes daños a bienes constitucional o convencionalmente protegidos. Pero hace 10 años o 12 años tenías daños, en vez de daño a la salud, tenías daño a la vida de relación. Y es un cambio que se genera a nivel jurisprudencial. Por el otro, a nivel de nexo de causalidad, que es lo que estamos hablando hace un momento, no existe ningún artículo en la Constitución ni en el CEPACA que hable de cuáles son las teorías. El hecho de que no haya codificación exacta en relación con cuáles son los presupuestos de la responsabilidad y con las teorías aplicables hace, tomando tus palabras, que bailemos al viento de los magistrados. Hoy puede ser una cosa, mañana puede ser otra. ¿Debería ser así? No. Yo debería fallar un caso hoy de acuerdo a las teorías que se aplicaban al momento de la presentación de la demanda. No al día de hoy, porque es que el caso sucedió hace 10 años, no hoy. Entonces, pues, mi respuesta es, hermano, no es pacífico. Bienvenido a la materia de la cero pacificidad. O sea, acá hay que estar en continua actualización y la responsabilidad del Estado es de criterios. ¿Listo? Entonces, esa es mi respuesta. Gracias por tu participación. Pero
Perdona que te interrumpa, o sea que hoy en día no se habla del daño. Bueno, listo. Voy a que- responder la pregunta ahora sí de fondo, teniendo ese telón. Hoy en día lo que se aplica normalmente es la causalidad adecuada. Mejor dicho, oiga, hoy en día en contencioso administrativo hay imputación fáctica, imputación jurídica. En teoría, sí. Pero si tú ves en la práctica, en una sentencia es muy difícil que se pongan a hacer, o sea, no es difícil, no lo hacen, no es que sea difícil, no lo hacen. Fáciles. Entonces, lo que pasa es que no hacen el estudio. Sí hay sentencias del Consejo de Estado que habla del nivel fáctico y del nivel jurídico. Y en el nivel jurídico hablan de la causalidad adecuada. En el nivel fáctico no se han detenido a ver cuál es la teoría. Sin embargo, a pesar de que hablan del nivel fáctico y del nivel jurídico, tú te puedes dar cuenta en las sentencias del Consejo de Estado que van directamente a lo fáctico, ni siquiera a lo jurídico, a lo fáctico. Y dicen, ¿esto es causa adecuada, sí o no? Eso es lo que pasa en la práctica. ¿Listo? Doctor, muy buenas noches. Leonardo Leonardo. Bolívar. Hace varios meses he seguido sus clases, excelente, es de admirar el trabajo que usted está haciendo. Bueno, yo creo que me voy un poquito más allá de la clase del día de hoy suya, respecto al tema de la reparación directa en caso del tema de los perjuicios por falla del servicio, ¿sí? Eh, una pregunta así más, como más amplia y de su experiencia en cuanto a este tema de la reparación directa por falla del servicio. eh, digamos, tengo un caso de una falla del servicio por un tema de una fuga de presos, ¿sí? En su experticia, ¿qué tanta probabilidad en cuanto a una conciliación, en cuanto a que se reúnan todos los requisitos fácticos sustanciales en esa reparación directa, hay una alta probabilidad de que se llegue a una conciliación por parte del Estado o esto es a últimas consecuencias? La respuesta es no, brother. Pues no quiero desanimarte, pero sinceramente yo nunca he visto que una entidad, muy pocas veces, lo he visto una vez en 10 años, que una entidad del Estado proponga fórmula conciliatoria. De resto, muy difícil, muy difícil. La ley 640, que es la que establece el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial como mecanismo o como requisito previo para acceder a lo contencioso administrativo en nulidad y restablecimiento del derecho de reparación directa y controversias contractuales, no sirve, te lo voy a decir así, no sirve para un culo, no sirve, no sirve, eso es un desgaste. Entonces no te ilusiones. Te deseo lo mejor, es decir, ojalá puedas. Claramente, digamos, uno tampoco de pronto es tan ingenuo en ese sentido, ¿sí? Pero digamos, si el Estado, digamos, entraría a perder en últimas consecuencias, si realmente el material probatorio en cuanto a lo fáctico sustancial realmente está, ¿por qué no llegar a una conciliación, mejor dicho, no llegar hasta ese extremo legal? Pues estoy Cuando totalmente de acuerdo contigo. Esa es la pregunta que toca hacerle a los directores y a los directores de departamentos, representantes legales de las entidades. De hecho, yo en una clase propuse algo y es, no sé si la pasé por Facebook o no, pero básicamente yo les proponía lo siguiente, o yo decía que yo proponía lo siguiente, es, así como hay una obligación para adelantar la conciliación extrajudicial en derecho, debería haber solo eso. Nelson, ¿te puedo pedir un fa? ¿Será que puedes silenciar tu micrófono? Muy querida, muchas gracias. Entonces, yo proponía que cuando el abogado o la abogada que toma el caso analice el caso y verifique que, por ejemplo, hay entre un 70% hacia arriba de perder el caso, que se proponga obligatoriamente fórmula conciliatoria. Pero hermano, para eso tiene que haber una ley, muy difícil. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Por eso digo que la conciliación es una pérdida de tiempo. No va a pasar nada. Y si lo logras, genial, pero creo que no va a pasar nada. Gracias, Leonardo. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? No, para complementar, Señor. mi nombre es Amílcar Mosquera. Señor. Yo tuve la experiencia en la época que yo estaba haciendo la judicatura para completar de pronto su respuesta. Eso simple y llanamente en los comités, ¿aló, me escuchan? Sí. En los comités de conciliación, cuando se reúnen en las entidades,
¿qué pasa? Ellos nunca jamás van a conciliar, nunca concilian. Ellos lo que hacen simplemente es hacer desgastar a la administración de justicia. Para nosotros sería perfecto de que desde un primer momento ellos pudieran aceptar la responsabilidad, pero es algo que verdaderamente nunca jamás va a suceder. Nunca, pero nunca jamás va a suceder. Muy extraño, muy raro. Ojalá si fuera, pero de verdad que no. Entonces tenemos que estar preparados para llevar un proceso de 3, 4, 5 años. Y pues la verdad es bastante desgastante. Uno ya sabiendo de que verdaderamente si hay una acción o una omisión por parte de una entidad estatal o un agente del Estado. De esa manera yo quería complementar. Muchas gracias. Vámonos con últimas 2 preguntas y cerramos el espacio de preguntas y les comparto la información. Si tú trabajaste para el Estado, digamos que ellos, o bueno, en el caso tuyo, pues todos los funcionarios se curan en salud porque ahí puede haber lugar a una acción de repetición, ¿no? Y pues ahí digamos que sale uno como abogado perdiendo, ¿o qué? Y además de que eso tiene que pasar a un comité de la entidad. Un comité, no. sí. Ya, un segundo, pues, espérame un segundo. Tati, ¿sigues? ¿Terminas, por favor? Mi pregunta, o bueno, digamos mi aporte es que si uno como funcionario, digamos, intentara una conciliación, pues la entidad va a repetir contra uno. Entonces, pues como eso tiene que pasar por un comité que llegase a darse alguna conciliación, pues ahí uno va a salir perdiendo siempre como funcionario, ¿no? Tengo una pregunta, Tati. ¿La pregunta es para Gilbert o la pregunta es para mí? ¿Me explico? Yo estoy aquí dispuesto de todas maneras a respondérsela. Tatiana. No sé si me escucharon, es que mi internet está terrible. Sí, te escuchamos. La pregunta es, ¿la inquietud que tienes es para Gilbert o es para mí? No, pues el que me pueda responder pues cualquiera de los dos, funcionario, mira, o bueno, especialmente para el Estado. Sí, básicamente, ahorita seguramente Gilbert te comentará algo, pero pues básicamente el tema, yo no veo, es decir, para que haya una reparación, perdón, una acción de repetición, pues tendría que ser definitivamente que la conciliación parte de la base de la inexistencia de la responsabilidad, ¿cierto? Además, ten en cuenta lo siguiente, esas conciliaciones que se llevan a cabo ante la Procuraduría, luego tienen que ser avaladas por un juez, por el juez que podría ser, que debería ser competente para conocer de ese caso. Es decir, no es que usted y yo venga y conciliamos y ya, sino que luego existe otro filtro que es la judicatura y es, bueno, eso se ventila ante lo contencioso, se reparte esa acta de conciliación en la que se llegó a un acuerdo y al juez que hubiera sido competente, juez, tribunal o consejo de Estado, convalida o no convalida el acta, o más bien el acuerdo, y dice, oiga, acá no hay responsabilidad, o venga, acá sí hay responsabilidad. Y si eso está convalidado por un juez, pues yo no veo por qué va a haber una acción de repetición, porque para que haya acción de repetición necesitas culpa grave o dolo. Entonces no lo veo, sinceramente. Pues como realmente sí lo que dice el compañero, eso es una perdera de tiempo porque nunca concilian. Eso es otro. Entonces, digamos que... Pero yo creo que no concilian no porque les dé miedo la repetición, por lo que te acabo de comentar de que tiene que someterse a la validación de una tercera persona, sino porque les importa un carajo el Estado y el dinero del Estado. No es más. Total, porque sí, hay cosas que sí se pueden conciliar y nos ahorraríamos muchísimo dinero. Listo. Gracias. Oh, qué pena. Señor. Una última, pequeñita, más que una pregunta, es una apreciación. Respecto a lo mismo que venía hablando, un tema que me gusta y se lo explicó muy bien. Respecto a responsabilidad del Estado en reparación directa, ¿no considera usted que los filtros que nos da el fáctico del jurídico cuando trata del Estado, o mejor para ponerlo en contexto, como nos lo da usted, no sería un esquema más civilista? Me explico. El Estado tiene una carga de responsabilidad mayor, artículo 6 de la Constitución y demás. Y no debería analizarse
primero, el nivel jurídico, es decir, la finalidad de las normas. Si el Estado tiene como finalidad básica proteger los intereses, los derechos de los ciudadanos, y si debería estudiarse primero eso, la finalidad de la norma, porque si una gente la viola, pues por la carga del Estado mayor debería estudiarse esa, y ya después entrar a lo fáctico, porque digamos en civil se debería, yo sí considero que es lo fáctico, porque están en igualdad de condiciones frente a las responsabilidades entre pares, entre ciudadanos, pero cuando trata del Estado yo pienso que debería ir primero el nivel jurídico respecto a la finalidad de las normas que se están violando. Ok, dos cosas ahí para comentar. La primera, cuando no existía la Constitución de 1991, por lo tanto no existía el artículo 90, sí existía el 19 de la Constitución de 1886, y cuando no existía el avance jurisprudencial que hoy en día se tiene de manos del Consejo de Estado, sino que únicamente la forma de fallar o la competencia para fallar la tenía la Sala General de Negocios de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, para desatar los casos de responsabilidad del Estado, lo único que tenía era el Código Civil. Por eso es que tú ves una gran influencia de la responsabilidad, más bien del derecho civil, hablando de la responsabilidad en lo que tiene que ver con responsabilidad estatal. Porque la génesis de la responsabilidad estatal es el Código Civil. Si tú vas y miras el artículo 243 en adelante, 257, 258, 259, mira, ya vas a encontrar todo lo que tiene que ver con culpa in eligendo, culpa in vigilando, todo ese tema, porque en su momento solo existía el artículo 19 de la Constitución del 86. Entonces, claro que esa es la razón por la cual tú vas a ver que tanta permeación del derecho civil en relación con el derecho de la responsabilidad estatal. Y finalmente, decirte lo siguiente. Y es, recuerda que hay situaciones en las cuales puede haber responsabilidad sin violación de una norma, como por ejemplo cuando estamos hablando de asuntos de riesgo excepcional o daño especial. Ahí se comete, por ejemplo, en riesgo excepcional, el fundamento de la responsabilidad es el desarrollo de una actividad peligrosa, pero lícita, o sea, respetuosa al derecho. Y en daño especial estamos hablando de una actuación también lícita. Entonces, fíjate que en esos eventos no tendría ningún sentido hablar de la contradicción o la contrariación del ordenamiento jurídico para mirar la finalidad de la norma, porque en esos eventos no hay norma violada. De hecho, hay norma respetada. ¿Listo? Bueno, última pregunta. Bueno, no hay más preguntas, entonces ahora sí les voy a compartir la información para quienes quieran venir a entrenarse con nosotros. Básicamente, para el 16 de febrero, desde el 16 de febrero en adelante, se crearán se van a emitir cuatro programas poderosos, que son el resultado de varias cosas. 10 años de experiencia litigando, 5 años de experiencia dictando clase en pregrado y de posgrado, especialización, maestría, y ahorita estoy escribiendo un libro. Básicamente, los programas son los siguientes. 1, certificación en litigio extracontractual del Estado. Si tú te quieres volver un teso o una tesa en responsabilidad del Estado, en la certificación en litigio extracontractual, te voy a compartir todo lo que he aprendido en las mejores universidades del mundo en materia de responsabilidad. Sí, del mundo. Puedes ir a mirar cuál es el único o uno de los pocos másters oficiales en derecho de daños, Universidad de Girona en España. Puedes ir a ver cuáles de las especializaciones son top en responsabilidad patrimonial en Latinoamérica y te vas a dar cuenta, Universidad Externado de Colombia. Vas a recibir información de nivel superior, premium, certificación que consta de 216 horas, que a su vez se divide en 3 módulos. Primero, responsabilidad extracontractual del Estado y liquidación de perjuicios. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con daño, imputación y fundamento en responsabilidad extracontractual a fondo,
a fondo, más liquidación de perjuicios. 2, técnicas de litigación oral. Yo recuerdo un profesor que fue el que su clase me convenció para que yo me especializara en responsabilidad, que era, pues, ¿qué clase? La de responsabilidad. Me decía lo siguiente: David, tú necesitas 3 cosas para ganar un caso: saber de derecho sustancial, es decir, el área del derecho el área del derecho en la que quieres aplicar. Segundo, la parte procesal y pruebas. Y yo me he dado cuenta de algo, y es que además de esas 3, necesitas 2 más. Una, oratoria, saberte desenvolver oralmente, y segundo, técnicas de oralidad, entendidas como las herramientas que te van a permitir desde el punto de vista litigioso generar unas posibilidades más amplias de ganar tu caso. Te vamos a enseñar a crear tu teoría del caso, a hacer alegatos de apertura, alegatos de conclusión, interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones y todo lo que tiene que ver con técnicas de juicio oral para que siempre estés un paso más adelante de tu contraparte. Y el último punto, el último seminario de la certificación, Derecho Procesal Administrativo, 96 horas. Hablando de horas, te refiero a lo siguiente: los dos primeros seminarios, cada uno son de 60 horas. En clases grabadas en vivo, ¿listo? Es decir, nos vamos a reunir así como nos estamos haciendo en este momento. Es decir, vamos a decir, bueno, tal día nos vamos a reunir a tal hora y nos vamos a comenzar a desarrollar durante un semestre toda esta certificación. Y en relación con el derecho procesal administrativo, son clases pregrabadas, es decir, las puedes ver a tu ritmo, a tu horario, y son 96 horas. Nunca en los 5 años de pregrado y de posgrado que llevo dictando clase, he dictado un curso tan completo. 96 horas divididas en 3. Parte de procedimiento administrativo, es decir, del artículo 1 al 102, luego un break, una parte, digamos, media, en donde analizo el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial en derecho, y un último punto, todo lo que tiene que ver con contencioso administrativo, medidas cautelares, la mayoría de medios de controles, requisito de la demanda, requisito de la contestación de la demanda, pruebas, testimonios, recursos ordinarios y extraordinarios, sentencia, mejor dicho, es tremendo, tremendo. Normalmente esa certificación de 216 horas vale 2.600.000 pesos. Hoy, solo hoy, si separas con el 30%, te queda en 2.170.000 pesos. Te estás ahorrando básicamente 430.000 pesos, un billete importantísimo. Te digo lo siguiente: estaba buscando yo hace poquito, hoy estaba buscando el valor del iPhone. ¿Sabes? El valor del iPhone. ¿Sabe cuánto vale un iPhone? El 12 Pro Max, no sé qué, de 512 gigas, 7.500.000 pesos. Te pregunto, en vez de estar gastando la plata en ese tipo de cosas que son útiles, pero que no te generan dinero, te propongo que más bien vengas, aprendas esta información que te va a permitir salir y litigar con altos estándares y sin miedo, para que ahí sí luego te puedas ir a comprar el iPhone. Te propongo que inviertas eso en tu información para que esa información que la tienes acá te llene el bolsillo y la billetera. Segundo, mejor dicho, mira, termino diciéndote, esa es la joya de la corona. En la certificación de litigio extracontractual te voy a enseñar todo lo que yo sé, que me ha permitido ganar el 90% de los casos. Pasa de 2.600.000 a 2.170.000. Si hoy y únicamente hoy separas con el 30% y te damos plazos para que puedas pagar la diferencia. El 30% son 651.000 pesos que los puedes pagar por tarjeta débito, crédito, baloto, efecti, lo que se te ocurra. Vamos a la segunda. Los otros 3 programas, es decir, son 4 programas. El primero, el más fuerte, te lo mostré, es tremendo, es poderoso. Es la mezcla de la maestría en España, de la especialización en Colombia, de mi experiencia y de todo lo que tú ya conoces a partir de mis videos. Ahí me desprendo de toda la información para que ganes tus casos. Y luego, los otros 3 programas son, pues, los 3
seminarios que te mencioné, que son llamados cursos especializados. Cada curso especializado, pues, corresponde a los nombres que te mencioné hace un momento. Curso especializado en responsabilidad extracontractual del Estado de liquidación de perjuicios, curso especializado, curso especializado en responsabilidad extracontractual del Estado de liquidación de perjuicios, 60 horas certificadas, ¿listo? 60 horas en las que vamos a ver daño, imputación y fundamento a fondo, a fondo. Por favor, por supuesto, certificado. Luego, técnicas de juicio oral, también 60 horas en las que ya sabes de qué vamos a hablar. Lo certificamos a través de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Me están preguntando, ¿quién lo certifica? La Escuela Internacional de Formación Jurídica, la Escuela Internacional de Formación Jurídica. No te lo certifico yo lo firmo, por supuesto, porque la escuela no puede firmar, necesita una persona natural para firmar, pero la Escuela Internacional de Formación Jurídica te lo certifica. Y el último es Derecho Procesal Administrativo, 96 horas de información top. Si tú me has visto hablando de procesal administrativo, te has dado cuenta de lo siguiente, y es que los profesores de procesal, sea civil, administrativo, penal, la mayoría son pésimos, mediocres, no saben dictar la materia. Yo me he tomado la molestia de coger casi que cada artículo del CEPACA y hacerle un comentario en relación con cómo se aplica en la parte práctica de ese artículo. ¿Por qué existe ese artículo y cuál es la crítica que yo le hago a ese artículo? Tomo los artículos más importantes para hacerles, que vuelvo y te repito, son casi el 90% de los artículos, el 80%, y te llevas una joya. ¿Cuánto vale cada uno de esos tres? Normalmente 1.500.000. ¿Cuánto vale hoy? Y solo hoy, si lo separas con el 30%, 1.170.000 pesos. Te estás ahorrando 330.000 pesos. Te estás ahorrando un buen billete. ¿Cómo lo separas? Te decía, con el 30%, cualquiera de los tres vale eso. Quedan certificados y ojo, para las personas que hagan parte de la certificación, van a ser parte de una red de másteres. Yo tengo un grupo muy selecto de personas con la que, de hecho, Tatiana Suárez Barón está acá. Ella hace parte de ese curso, de ese grupo. Ella puede dar fe, acá está, puede dar fe, que fue la persona que hizo la primera pregunta, puede dar fe de la ganancia que tenemos en ese grupo. Es un grupo de personas en los que puedes encontrar especialistas de varios temas, en los que tú dices, oiga, venga, pucha, no sé este caso, no he podido darle la vuelta, no he podido solucionarlo. ¿Ustedes qué piensan? ¡Pum! 30 personas estamos ahí de la mayor calidad resolviendo el asunto. Ojo, no es para resolver exámenes, pero sí para generar una comunidad, porque 30 cabezas piensan más que una. Las personas que hagan parte de la certificación, no de los cursos especializados, de la certificación, harán parte de la red selecta que yo tengo para apoyarme en esa red. Nos apoyamos todos en esa red y hay abogados y abogadas de todos los perfiles. Así que esa parte es tremenda, porque hay un apoyo conjunto y esos son los beneficios que puedes encontrar. ¿Cuándo comienzan? 16 de febrero. Las clases son martes y jueves, de 5:30 a más o menos 9:30 de la noche, y los jueves también de 5:30 a 9:30 de la noche, dependiendo de los programas. Si vas a la certificación, pues vas a estar con todos los programas, va a estar una nota, va a estar poderosísimo. Ahora, las personas que estén interesadas, les voy a pedir un favor. Las personas que quieran de corazón hacer esta vaina y que quieran recibir toda la información que yo también les voy a dar de todo corazón, simplemente tomen mi celular, mi WhatsApp en este momento. Tomen el WhatsApp de la escuela en este momento. Te lo voy a dejar en el chat, pero también te lo voy a dictar. 314-476-1966. 314-476-1966. Ahí simplemente nos escribes y nos dices, estoy interesado, estoy interesada, o en la certificación o en el curso.
Te damos la posibilidad de que tengas plazos para pagar. Sí, te quiero ayudar, my friend. ¿Sabes cuál es mi finalidad? Ayudar al mayor número de personas que yo pueda. Porque crees que ya desde hace 3 años llevo compartiendo información por la cual yo podría cobrar mucho más. Quiero ayudarte. Me encanta compartir información. Y si te puedo enseñar todo lo que a mí me ha servido para ganar, ¿por qué no hacerlo? Te pregunto, ¿cuál es tu mentor? ¿Cuál es tu mentora? ¿Y quién te ha compartido información de éxito? Muy pocas personas. Yo te la voy a compartir. Entonces, si vienes, te voy a compartir toda esa información. Acá me preguntan que cuál es el WhatsApp. Lo tienes en el chat. Lo acabo de escribir en el chat. Pero lo repito igualmente. 314-476-1966. 314-476-1966. Amigos, ¿para quién va dirigido estos programas? Así te lo voy a poner sencillo. Para personas que quieran hacer parte del sector público. Hay muchísimas, mira, en el sector público se cometen tantos errores que generan responsabilidad del Estado, que si nosotros capacitáramos a las personas para que fueran buenos servidores públicos, no pasaría tantas estupideces que pasan. Entonces, personas que quieran ser parte del sector público en la parte administrativa. Segundo, personas que quieran litigar en contencioso administrativo. ¿Cuál es la razón por la cual mucha gente no se mete a contencioso administrativo o se mete y les va mal? Que no conocen o porque les da miedo. Les da miedo el desconocimiento y tienen toda la razón. Yo no me voy a meter en familia ni en penal porque no tengo ni idea. Estaría cagado el susto. Pero acá te lo voy a decir de la siguiente forma. Vas a salir con la información más potente para litigar. Y cualquier persona que se te pare enfrente no va a hacer nada y no va a generarte ninguna timidez ni ningún miedo para que tú puedas litigar. ¿Listo? Y finalmente, estudiantes que tal vez digan, pucha, oiga, yo en público estoy súper mal, yo no sé nada de responsabilidad, no sé nada de procesal y necesito presentar mis exámenes finales y necesito presentar los preparatorios. También a ese tipo de personas pueden venir acá y van a salir altamente capacitados. Tengo el 96% de favorabilidad de los estudiantes cuando me han calificado, así que eso es potente. No sé si tienen alguna pregunta o si simplemente cerramos acá y para las personas interesadas, pues comenzamos a hablar por WhatsApp. Lo único que sí te digo es que hoy es hoy o nunca. ¿Listo? Ya mañana no te ahorras 340,000 pesos ni 400, lo que sea, lo que haya dicho. ¿Listo? No. Ya mañana sube. ¿Listo? Ya mañana sube. Así que si hay alguna inquietud, no con la cátedra, porque esa de ahí ya salimos, sino con algunas de la información que estamos, habla de una y lo sacamos acá porque para todo el mundo le interesaría, ¿no? Si hay alguna duda, ¿no? Y si no, pues nos vemos por el chat. Igual yo te pasaría, como te digo, el PDF con toda la información para que vayas y mires cuáles son los temas que vamos a ver, pero a grandes rasgos son todos los que te dije. ¿Listo? Bueno, veo que no hay preguntas, entonces nos vemos ahí por el chat. Recuerda, hoy, último día, único día más bien, no hay chance mañana, hoy, ¿listo? Podría ser la mejor inversión para que comiences en este tema de contencioso administrativo. Mi gente, mil gracias, mil gracias por su tiempo y nos estamos viendo. Chao. Gracias, un abrazo, chao. Y súper recomendado, ¿verdad? Los que puedan hacerlo, la información de valor, pues cuesta. Entonces es una inversión en nosotros mismos y ese es nuestro mayor activo, la verdad. Así que gracias, David. Como siempre, tus clases me encantan y feliz noche para todos. Chao, gracias.